pensando en eso, ¿no? Porque justamente, bueno, la historia, ¿no? La manera en la que se institucionaliza la ciencia tiene mucho que ver con cómo funciona un Estado, o sea, la Sí, estructura del Estado. sí, sí. Y no sé, estoy pensando ahora en que justamente esos fines, más allá de la ciencia, quizás no sean ajenos al Estado. Quizás son compis ahí y nos hacen creer que nada que ver, qué sé yo. Sí, puede ser. Lo que la referencia que hace Hack es una crítica directa, esa frase en particular, a Sandra Harding, que la vamos a ver más adelante, una de las principales epistemólogas feministas, eh, que dice eso, dice tal cual, la ciencia es política por otros medios. Lo dice así, es una frase muy conocida de ella. Es una crítica, hay un palo a ello, pero en realidad también una forma de entender a la ciencia que muchos intelectuales tienen. La ciencia es política por otros medios. Lecour, Derrida, Deleuze, Foucault, ¿no? Todo este grupo de franceses que piensan eso. Es una crítica a ese grupo en particular. Pero la cita es popular en Sandra Harding, que ya la vamos a ver más adelante. ¿No? Vamos a ver la otra cara de esta. Vemos las dos caras de la moneda, digamos. Eh, pero no confundan, no piensen que Susan Hank no es feminista, ¿no? Ha hecho textos sobre el feminismo, pero no está de acuerdo con ciertas lecturas feministas que la que ella llama, como bien dice la cita, las feministas radicales, ¿no? ¿No? Hay como una distancia ahí. Es bastante interesante Claro, que, la lectura que hace Hack. claro, es que la manera en que yo lo veía era como muy separado, ¿no? Como Mm, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero medio que estoy haciendo ahí un un clic. ojo. Sí, Muy bien. sí, sí. ¿Y lo demás qué piensan de esta última cita sobre la buena fe de la ciencia? ¿Qué le ha dado a pensar? Si es que pensaron algo en estos 10 minutitos. Nada, no pensamos en nada. Pensamos en el mate nomás. Yo diría algo, pero llegué tarde. Llegaste tarde ahora, en la vida, en donde podés comunicar lo que quieras. Si justamente para eso están esta clase, para que podamos hablar. Ahora que no quieras decir algo, porque no quieres decir algo, tenés todo el derecho de decirlo. Bueno, está bien. Ejerzo el derecho de no decir nada. Perfecto. ¿Los demás han pensado en algo o continuamos nomás? Continuemos, ok. ¿Qué va a decir Hack? Que estas dos posiciones son incómodas. Por supuesto que son incómodas. Y los resultados que obtienen son insuficientes a la hora de entender la ciencia. El viejo diferencialismo va a considerar que el nuevo cinismo es algo fastidioso, porque se alarma sobre cosas de manera confusa, no entiende la ciencia, entonces cuando habla de ciencia habla de forma equivocada. Las críticas que presenta el nuevo cinismo hacia la ciencia fallan lógicamente, son contradictorias, son ambiguas, y encima ofrecen conclusiones extremadamente extravagantes, porque no diferencian entre lo descubierto por la ciencia y las historias alternativas del mundo. Suponen que todas las teorías científicas están determinadas por fuerzas sociales e intereses políticos, pero no sabemos si es realmente así. Pero presumen eso y no analizan esa presunción. En cambio, el nuevo cinismo va a considerar que el viejo diferencialismo es totalmente inadecuado, porque se preocupa siempre por excluir ciencia de pseudociencia, siempre tratando de definir qué es ciencia, y cree el diferencialismo que todo criterio válido es igual a la ciencia. ¿Qué es investigar? Es investigar científicamente. ¿Qué es una prueba? Es una prueba científica. Se enfocan en cuestiones lógicas pasando por alto las otras dimensiones del conocimiento, lo social, lo histórico, lo político. Entonces, parecería que el diferencialismo ofrece respuestas simplistas y lineales, cerrados siempre en un super optimismo.
Entonces, o somos fastidiosos porque criticamos toda la ciencia, o somos ingenuos porque somos hiper optimistas. De cualquier manera, ambas posiciones de análisis epistemológico nos dan resultados insuficientes para entender qué hace la ciencia. Entonces, empieza como Hack a limpiar un poco el barro donde se ha metido. En principio, se posiciona. Es ridículo, dice Hack, decir ciencia es política. Ahora bien, no basta con decir es ridículo afirmar ciencias políticas, porque no es realista ese tipo de afirmación. Entonces tenemos que dar una explicación suficiente, clara, que muestre por qué la ciencia no es política. Sobre eso, el viejo diferencialismo es totalmente incapaz de hacerlo. No sabe, no puede, no tiene las herramientas. Entonces lo que señala Hack es que no tenemos buenas explicaciones epistémicas de por qué la ciencia no es política, sabiendo que la ciencia no es política. ¿Por qué? Porque no tenemos verdaderos contenidos cognitivos de por qué la ciencia es lo que es. Tenemos en realidad ciertos contenidos que son sutiles, indirectos, pero nunca tranquilizadores ni proyectivos. No tenemos manera de presentar a la ciencia con una validez epistémica que la distinga suficientemente de sus intereses políticos, institucionales, sociológicos, que el nuevo cinismo le presta tanta atención. No sé si alguien quiere leer la siguiente cita. Ya leyó Ezequiel, Julieta, no sé si alguien más tiene ganas de leer. ¿Vale? Yo me ofrezco voluntaria. Creo que justo Vale desmuteó el micrófono, me parece que vi. No sé si era para leer o no. No se te escuchó, ¿vale? No se escuchó. Quizás tenés desactivado el micrófono. Yo estoy comiendo, bueno, aprovecho estos días. Aprovecho. Yo no tengo mic, dice Greta. Bueno, Pero no leo yo, profe, no hay ningún lea problema. usted y la próxima vemos si hay más puede leer. Ya lea. Bueno, posiciones incómodas con resultados insuficientes. Todo esto, desde luego, ridículo. Pero no basta con decir que es ridículo. Tampoco es suficiente con mostrar, aunque sea con mucho detalle, que lo ofrecido por los nuevos cínicos para sus alarmantes afirmaciones, en lugar de las pruebas empíricas o de los argumentos, es un fárrago incoherente de confusión, un non sequitur y pura retórica. Una defensa completamente adecuada frente a las extravagancias del nuevo cinismo requiere una explicación suficiente de la epistemología de la ciencia, una explicación realista, en el sentido expuesto anteriormente. En el sentido que habíamos dicho de mostrar la realidad, la carne de la ciencia. ¿Saben lo que es non sequitur? ¿O qué significa? Ni idea, profe. No se sigue, es mayormente una conclusión lógica cuando se dice esto no se sigue de esto otro. Lógicamente no se sigue. Esto, decir D se sigue de A es non sequitur, porque D no se sigue de A, B se sigue de A. Bien. Entonces, muchas críticas que se le hacen a los nuevos cínicos es que no son lógicamente coherentes o consistentes, que son pura retórica, son incoherentes, ¿no? Son confusos. Pero dice Hack que describir eso no logra hacer una explicación. No es una explicación. Una descripción no es una explicación. Por lo tanto, no es una defensa adecuada. Fíjense que Hack, ¿qué está diciendo? Hack defiende cierto cientificismo, creo que es evidente eso, pero está en contra de las explicaciones insuficientes. Está en contra de decir, bueno, no basta con decir, estás equivocado. No, no. Si estamos defendiendo a la ciencia, bueno, hagámoslo bien. Pongámonos de acuerdo en la claridad de las explicaciones que damos, porque si no,
vamos a caer en lo que le criticamos a nuestro oponente. Por lo tanto, fortalecemos la posición del oponente. Y ahí viene esta idea de, ok, partamos de un respeto moderado. Tenemos que evitar la falacia del pasar por. La falacia del pasar por es una actitud de confundir a propósito. ¿Qué sé yo? Muchos textos tienen apariencia de ciencia, porque usan la jerga técnica, porque buscan mantener los procesos de profesionalización e institucionalización de la ciencia. Quieren identificarse con la práctica real del quehacer científico. Por ejemplo, si yo digo, te armo el horóscopo cuántico, ¿no? Entonces, paso por. Y muchos discursos pasan por científicos. Y eso hay que evitarlo. Pero también tenemos que hacerlo con el fin de reducir a un problema social, de que hay una mirada irracional y ¿Alguien levantó la mano, puede ser? Me pasó rápido. Sí, yo, profe. Sí. No sé si estoy entendiendo bien, pero se me hizo como una pequeña confusión. Lo que quiere decir la autora es que si bien podemos decir que hay fallos en la ciencia, pero también para poder hablar de esos fallos también tenemos que saber reconocerlos. O sea, como que no basta simplemente decir esto está mal, sino que tenemos que explicar por qué está mal. Claro, sí, ¿No? obvio. ¿Algo así sería? No basta de escribir, hay que explicar, justificar, pero no solamente los fallos de la ciencia, sino aquellos que nos critican y aquellos otros con los que estamos en contra y decimos, está mal lo que vos estás diciendo, no basta con describir lo que está haciendo. Digo, está mal porque es tonto. Eso no es una explicación, a lo sumo es una descripción. Tengo que explicar dónde está la tontería, dónde están los errores. Entonces, lo primero que va a hacer Hack es señalar que tenemos que evitar la falacia del pasar por, donde confundimos los propósitos de la ciencia. La idea de que la ciencia es ciencia porque tiene un lenguaje técnico, es ciencia porque está institucionalizado, ¿no? La cuestión acá está que lo que aparenta ser ciencia no es necesariamente ciencia. Y quizás lo que no aparenta ser ciencia es ciencia. Porque ¿qué define la ciencia de no la ciencia? La práctica real, las acciones. De vuelta, esto es un pragmatismo. Siempre va a ir al quehacer científico. Y las acciones nos van a permitir, por lo tanto, entender que la ciencia no es simplemente algo ajeno a lo social, pero tampoco se identifica completamente con lo social. Entonces, evitemos también, dice Hack, no solamente la falacia del pasar por, de la apariencia científica para hacer ciencia, y la falacia de que toda la ciencia es algo social. Porque si no, vamos a proponer todavía una mirada irracional y anticientificista, en donde todo depende de los grupos de poder, de acuerdos socioculturales realizados, etcétera, que ella claramente considera que hay que tener mucho cuidado. No sé si más o menos se respondió la pregunta. Sí, perfectamente. Bien. Entonces va a proponer un enfoque del sentido común crítico, dice Hack. Yo defiendo un enfoque del sentido común crítico. Este enfoque del sentido común crítico es decir, bueno, reconozcamos que la ciencia tiene un valor epistémico, pero este valor no se lo da gratuitamente, sino que tenemos que reconocer que la ciencia se ha ganado cierto valor. No seamos obsecuentes en no darle los valor. Pero este valor proviene porque ha satisfecho dos estándares externos. Un estándar es el tipo de evidencias que la ciencia consigue. La ciencia consigue evidencias que conectan el problema de la prueba con la certeza. ¿Qué hace que las pruebas de la ciencia sean evidencias buenas y fuertes? Bueno, su carácter empírico y su carácter lógico. Todas las pruebas de la ciencia están conectadas con otras pruebas científicas, conectadas por elementos lógicos formales y por referencias al mundo. Eso hace que la evidencia sea buena y fuerte. Pero también hay otra cuestión, que es ¿cómo se consiguen las evidencias? Este es el problema de la investigación. Bueno, ¿cómo la ciencia genera una investigación honrada y minuciosa? Porque hace un trabajo muy meticuloso y muy heterogéneo al momento de estudiar lo mismo. Los objetos de estudio de la ciencia son compartidos
por cantidades de personas en distintos territorios, bajo distintos contextos, bajo distintas circunstancias, y llegan a resultados, si no idénticos, extremadamente similares. Eso le da un lugar epistémico relevante a la ciencia, a diferencia de otras disciplinas, como el arte, como la literatura, como la religión. Si ustedes se ponen a pensar los elementos que estudian y los objetos de análisis de estos tres casos que yo acabo de dar, arte, literatura y religión, no se encuentra fuertemente los mismos nexos lógicos formales o los mismos acuerdos cuando te vas de una sociedad o de un contexto a otro. Entonces hay cierta consistencia y coherencia y referencia al mundo que se mantiene. No sé si alguien quiere leer la que sigue. Yo lo leo. Dale. La cultura de subvenciones y de proyectos de investigación característicos de las ciencias de la naturaleza y las concepciones de productividad y eficiencia que ha impulsado esa cultura han provocado en esas otras disciplinas ansiosas de no verse marginadas una explosión de publicaciones, revistas, volúmenes, centros, programas. Y esta actitud, junto con una indiferencia hacia la verdad, ha contribuido, conjeturo, a la ubicuidad de la falacia del pasar por o del cuenta cómo, que a su vez ha respaldado un irracionalismo cada vez más articulado. Claro, se está proponiendo cada vez más un cientificismo muy problemático para gente que aboga a favor de la ciencia aparentando ser científico cuando no lo es. No cumple estas cuestiones que hablábamos recién de la ciencia, de evidencias buenas y fuertes e investigaciones honradas y minuciosas. Entonces, va a empezar a hablar Hack de que el respeto que tengamos a la ciencia tiene que ser coherente con lo que la ciencia nos ha dado. No seamos obsecuentes o irrespetuosos con la ciencia, pero un respeto moderado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en las pruebas empíricas de la ciencia. Las pruebas empíricas en la ciencia siempre tienen que satisfacer ciertos requisitos, ofrecen ciertos rasgos indicativos de la verdad. Y acá presenta una metáfora que es la idea matriz del fundenterismo de Susan Hack. Recuerden que yo había hablado de que ella va a vincular y va a proponer una idea de verdad en vinculación con la ciencia que fusiona o toma dos definiciones de verdad: la verdad por coherencia y la verdad por correspondencia. Entonces va a decir que las pruebas empíricas se satisfacen desde la lógica de un crucigrama. Bien, los crucigramas, ¿saben lo que son los crucigramas? ¿Han hecho un crucigrama alguna vez? Sí, profe. Todos más o menos lo ubican. Claro, en las revistas, perfecto, sí, sí. ¿No ves? Que te dan una pista y uno llena una palabra y esas palabras luego se articulan con otras. Al igual que el crucigrama, el conocimiento y la verdad científica se adecúan de la misma forma. Para que algo esté en un lugar, en los casilleros, en primer lugar tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Para que sea algo probatorio. Es decir, se requiere de una relación razonable de apoyo. Esta palabra es la que mejor se adecúa por las letras que tenemos, por la vinculación que tenemos, por las descripciones que hay, por las pistas que tenemos, por otras pruebas ya completas. Hay una intersección de evidencias que me dicen, ok, esto está bien ubicado aquí, aquí le corresponde este lugar. Pero no solamente está bien fundamentado en vinculación con otras pruebas empíricas, sino que también se justifica, porque tiene sentido que esté ahí, le da cierta lógica que esté ahí, no hace ruido, es un apoyo razonable que dentro del conjunto de experiencias y creencias que lo avalan, parecería que es la más adecuada para ocupar ese lugar. Las verdades científicas se organizan con una estructura de crucigrama, a diferencia de otras disciplinas. Y acá estamos viendo cómo Hack va cada vez más
posicionándose. Así que tenemos que tener un respeto moderado hacia las pruebas, pero también hacia la investigación. Porque la investigación científica sigue pautas generales. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Bueno, obtener verdades explicativas, verdades que sean de carácter sustancial, es decir, aportan conocimiento, y verdades que sean de carácter significativo, es decir, responden a nuestros intereses y problemas epistémicos, pero sociales, porque la ciencia sí tiene intereses sociales. Entonces no es algo mecánico lineal la investigación científica. Hay ideas generales que se aplican con discreción y juicio bajo la lógica de descubrir lo verdadero y tener evidencias en esta presentación de crucigrama, en este modelo de crucigrama, donde se aceptan las cosas a la medida que están bien fundamentadas y bien justificadas. Bien fundamentadas porque se vinculan con otras pistas y otras pruebas, y bien justificadas porque tiene sentido en el conjunto de experiencias. Alguien levantó la mano, me parece. Yo, profe. Dígame. Quería preguntar que cuando dice que debe ser sustancial, si también se refiere a que debe ser coherente respecto al tema en específico o algo así por el estilo. Sustancial es que aporta conocimiento, aporta como sustancia, como contenido. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, la investigación científica para Hack tiene la característica de ser una interrelación sutil de aspectos lógicos, de aspectos personales, de aspectos sociales, cuya meta es construir justificaciones fiables. Decir, es suficiente la información que tenemos para aceptar X teoría. Es suficiente la información que tenemos para aceptar X teoría. Una vez más, es suficiente la información que tenemos para aceptar X teoría. Así como cuando uno dice, esta es la palabra adecuada de crucigrama. La información que tengo es suficiente para darme cuenta que la respuesta es tanto. ¿Quién quiere leer la siguiente filmina? Lo leo yo, profe. Buenísimo. Dale, Sofía. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien. Sí. Respeto moderado. No obstante, hay algo especial acerca de la investigación en las ciencias de la naturaleza. O mejor, hay muchas cosas. El instrumental experimental de diversas clases. Las técnicas específicas de evaluación estadística y de modelización matemática. El compromiso sistemático con la crítica y la comprobación y encontrar las maneras de aislar una variable en cada momento. Y está la dedicación de muchas personas cooperativa y competitiva dentro de una generación y a través de sucesivas generaciones. Ahí está lo que dice Hack del lugar especial. Fíjese que está en cursiva. Esa cursiva es desde el texto original. Dice, hay algo especial en las ciencias. Hay algo que la destaca. Hay algo que le da ese privilegio epistémico con el que se está entendiendo la ciencia hoy en día y que por lo tanto vale la pena defender. Tenemos que entender que ofrece un conjunto de cosas, técnicas, modelos, compromisos, formas, generaciones, que le dan un aspecto favorable. Nada de esto supone que va a ser siempre así. Pero mientras funcione, ¿por qué no protegerlo? ¿Por qué no mantenerlo? Entonces va a decir Hack que la ciencia importa por el éxito que han tenido y las ciencias más exitosas son las que crean los mejores crucigramas. Mientras mejores crucigramas produzcan con información bien fundamentada, bien coherente, tenemos que mantenerlo. Porque logran demostrar interseccionalmente sus verdades, las verdades como sustanciales, porque sus teorías y entidades se entienden como reales, las verdades como significativas, porque ofrecen oportunidades de progreso, acumulación de verdades, sustituir entradas en el crucigrama por mejores justificaciones. Lo que antes pensamos que era una buena justificación, ahora tenemos una más
adecuada, inclusive presentan nuevos instrumentos para obtener mejores datos. Para Hack, las ciencias satisfacen un grado de objetividad epistémica. Fíjense que acá dice un grado, no es que existe la objetividad pura, pero es la mejor objetividad que podemos aspirar. Porque el índice de distancia sobre la teoría y de lo que se puede creer, que puede ser lo personal, lo psicológico, lo sociológico, es muy grande y sobrevive al examen crítico colectivo. E inclusive las teorías que uno puede sospechar provienen de intereses sociológicos responden positivamente a los análisis y las investigaciones de sesgos. Si uno estudia las teorías científicas, dice Hack, va a encontrar que si yo quiero sacar los sesgos, los prejuicios, cualquier cuestión interesada, no va a lograr anular el valor de verdad y la exactitud de la teoría. Puedo inclusive hasta mejorarla y encontrar que hay mayor grado de adecuación. Por lo tanto, la ciencia, para Hack, tiene algo especial. Esto es lo que ella conoce como realismo social. La objetividad de la ciencia responde al circuito del crucigrama en la construcción de verdades científicas. Siempre se presenta la mayor cantidad de apoyo y la mayor de evidencia interconectada. Evidencia un nexo de las creencias e ideas implicadas. Hay un nexo de las creencias e ideas implicadas con los datos y con los hechos del mundo implicado. Esto, de vuelta, no supone una psique objetiva o una objetividad universal. Porque, como bien dice Hack y como bien dicen los críticos del nuevo cinismo, todo científico es parcial y es partidista. Pero para eso están entrenados, dice Hack. Se los entrena justamente para que lo que se construya pueda eliminar la parcialidad y el partidismo. Para que pueda, de cierta manera, construir un conocimiento que más allá de la parcialidad y el partidismo se pueda comprobar colectivamente. Se pueda, de cierta manera, testear con los otros. A diferencia de otras construcciones cognitivas que no buscan ese testeo y que no buscan esa validez, que no esperan esa comprobación, sino que se abrazan y aprecian la parcialidad y el partidismo. ¿Quién quiere leer la siguiente filmina? Creo que es la anteúltima, ya estamos que terminamos. Leo yo, profe. Dale. Cuando hablo de parcial y partidista, lo que tengo en mente de modo inmediato es, por así decir, parcial y partidista de forma profesional. En el campo de los nuevos cínicos, el foco de atención está, en cambio, en el prejuicio político y en el partidismo, en el sexismo, racismo, clasismo, etc. Aspectos todos con los que el nuevo cinismo ve como impregnada la ciencia. Cuando se trata de la ciencia física, dada la manifiesta irrelevancia del sexo, la raza o la clase social para el contenido de la teoría física, la idea parece sencillamente estúpida. Cuando se refiere a las ciencias humanas y sociales, dada la relevancia palpable del sexo, la raza o la clase social para el contenido de algunas teorías, entonces las preconcepciones políticas y profesionales vienen juntas, y la idea parece solo exagerada. Muy bien, ¿qué piensan de esta afirmación de Hack? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Les parece una tontería? No entiendo a qué se refiere con que es de forma profesional. O sea, que es como que se aplica a su propio ambiente, Y por así sí, decirlo. los científicos siempre cierran trincheras, es lo que dijo hace un rato. Porque de vuelta, Sí. ciertas cuestiones que critican los nuevos cínicos no son falsas. Pasa que tampoco invalidan el lugar epistémico de la ciencia. Todos los profesionales son parciales y partidistas.
Los físicos ven cosas físicas, los biólogos ven cosas biólogos y los químicos ven cosas químicas. Y los físicos consideran que los problemas físicos son más importantes que los químicos y los biológicos. Y los biólogos consideran que sus problemas biológicos son problemas más importantes que los físicos y químicos. Y así sucesivamente. Hay parcialidad y hay partidismo. Pero de eso, dice Hack, pasar a simples prejuicios y partidismos sexistas, racistas y clasistas es dar demasiado a lo que sucede en la construcción de teorías científicas. Y de eso pasar a que las ciencias humanas y sociales tienen elementos clasistas, racistas o sexistas es exagerar, porque los objetos de estudio de las ciencias humanas y sociales son esos elementos. Entonces es como darle no solamente un rulo al rulo, es hacer todo un rizado al rulo, pensando que las preconcepciones políticas y profesionales terminan creando prejuicios políticos y profesionales para las preconcepciones y políticas profesionales. Es como una circularidad terrible y absurda, o como dice Hack, sin pelos en la lengua, sencillamente estúpida. A mí me encanta, escribe de una forma bastante ¿cómo es? Ácida, me parece a mí. Sí. Profe, otra cosa que estoy entendiendo quizás que quiere como diferenciarse, tipo que dice, bueno, no podemos hablar de números si estamos hablando de la teoría de clase social, por ejemplo, ¿no? Algo Claro, así. sí, sí, exacto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y las verdades no son más verdades por ser de una cosa u otra cosa. No es que la verdad de la física es mejor que la verdad. Bueno, porque es cierto que, bueno, no siempre, pero casi siempre o en algunos casos específicos se tilda, por así decirlo, a la ciencia como de sexista, racista, o que no tiene en cuenta los problemas de clases sociales, como lo podría ser, qué sé yo, una ciencia humanista, social. Claro. Y eso es cierto, pero tal como dice la autora, realmente no podríamos mezclarlo si tuviéramos que hablar específicamente de cada disciplina, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, yo creo que va por un lado correcto. Bueno, Quizás no lo había visto yo así antes. Es interesante. qué bueno que guste Hack. Hack tiene cosas muy interesantes, yo concuerdo con eso. Yo no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice Hack, pero vale la pena revisitar sus análisis. Y es una filósofa que murió hace un par de años, en 2023, 24, hace muy poquito murió. Bueno, estamos por terminar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una crítica constructiva, una crítica destructiva. No, yo iba a hacer un chiste que me hizo acordar al clásico de cuando estás haciendo el problema de matemáticas y te dicen no mezcles las manzanas con las pelotas. Algo No, así. no conocía ese chiste. Pero tiene sentido, es como cuando Kiko sabe contar naranjas pero no manzanas. Claro. Bueno, vemos. Profe, Sí, Matías. Susan Hack se posiciona en algún punto como partidaria del viejo diferencialismo. O No, sea, porque veo que critica el nuevo cinismo, pero no sé si... no está a favor del nuevo diferencialismo. No. Claro, Está en ok, ok. contra de eso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ella está en una vía intermedia. Concuerda con el viejo diferencialismo. Ah, ella está viva. Ah, ¿y quién se murió entonces? ¿Segura? Está viva. It's No, alive. no es que había Susan Hack muerte. Si yo me leí que se había muerto. Capaz que ha sido otra autora. Puede Y ser. debe ser otra autora porque es verdad lo que me estás ¿Haraway diciendo. está viva? Haraway está vivo. Sí. Ah. Yo pensé que había muerto. Bueno, la maté, pobrecita. No, sí. Yo me confundí. Gracias, Greta. Estaba... ¿Pero qué? Le alargó la vida, dice Greta. No. Capaz la mataron falsamente con Chomsky. Puede ser que le dé una mala noticia, ¿no? Voy a ver si no me confundí con otra epistemóloga, pero estoy bastante convencido de que yo pensaba que se había muerto.
Quizás leí una falsa noticia, caí en las fake news, o me estoy confundiendo con otra filósofa. Pero sí, veo las fotos, tenía a ella en mi cabeza como muerta hace como 1 o 2 años cuando leí un artículo tipo in memoriam. Bueno, mejor esté viva porque es bastante astuta. Efecto Mandela, claro, sí, puede ser, tranquilamente puede ser eso. Puede que me fui para el lado de los tomates. También recordemos que ando con cerebro al 50% de mis capacidades o menos. Esto de paternal tiene su costo cognitivo, entonces también puede ser que haya soñado que murió. Soñé que era una mariposa que soñó que Susan Hack había muerto. ¿Iba a decir algo, Lucio? No. ¿Cómo se nota eso, profe? Sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, es lo que hay. 50%. 50% vos, 50% bebé. Claro, sí, totalmente. Así que bueno, gracias, está viva. Bueno, concluyamos con Hack. ¿Qué nos dice? No, yo estaba diciendo, está de acuerdo con el viejo diferencialismo de que la ciencia tiene un valor epistémico relevante que hay que privilegiar y defender por los efectos que tiene en nuestras vidas. Pero está en contra del diferencialismo la aceptación acrítica de eso. Dice, si nosotros queremos defender la ciencia, tenemos que ser capaces de explicar por qué es buena. Y el nuevo cinismo tiene razón al señalar que nuestras explicaciones son actos de fe y no buenas explicaciones. Entonces, es una tercera vía, dicen, no seamos ingenuos de ninguno de los dos puntos. Por eso va a terminar concluyendo con una conclusión que parece más cercana al nuevo cinismo, porque iba a decir que la ciencia es social. La ciencia es algo social. El éxito y el fracaso de la ciencia depende de su carácter social. La justificación de sus teorías son efectos de interseccionalidades, no solamente del crucigrama entre teorías y datos, sino de la multitud de científicos y científicas que trabajan para que se conecten las teorías. La ciencia es social porque la elección y el fomento de las investigaciones suceden en contextos institucionales, donde la práctica científica está totalmente vinculada a macrosistemas de gestión política, de gestión cultural, de gestión social, de gestión económica, sea pública o privada, donde se fomentan trabajos investigativos, en razón de múltiples metas, de vuelta, metas políticas, metas económicas, metas culturales. La ciencia es una empresa multitudinaria que requiere a muchísimas personas trabajando, personas comprometidas con el problema científico, personas compitiendo por los recursos científicos y personas cooperando en las respuestas científicas. La ciencia tiene un carácter social, pero no la hace socialmente determinada. Y acá volvemos al diferencialismo. Fíjense, elementos del cinismo y elementos del diferencialismo. Porque los resultados de la ciencia son objetivos. Se extienden más allá de los intereses y deseos colectivos. Recuerden lo que yo he dicho. Las teorías y los proyectos de la ciencia van más allá muchas veces de las vidas de los propios científicos. Cuando una ciencia no logra esto, es un problema sociológico y estructural interno. Es decir, cuando una ciencia no logra hacer resultados objetivos. Tenemos que preguntarlo, por lo tanto, si una ciencia, cualquiera sea, no logra esto, tenemos que preguntarnos de qué forma se están cooperando y compitiendo los investigadores para quitar esa objetividad. De todas las formas de hacer ciencia, para Hack, las ciencias naturales son las que evidencian de mejor manera la no superdeterminación de lo social. De cierta manera, lo que descubre las ciencias naturales queda en estatus de verdad, en contraposición a las ciencias sociales, para Hack. La verdad de las ciencias sociales parece ser siempre un problema de disputa y convención, mientras que la verdad de las ciencias naturales parecerían operar largamente en periodos más prolongados. 2 más 2 es 4. A toda acción tiene su reacción. Son elementos de las ciencias que parecerían tener mayor fuerza que, qué sé yo, la historia se construye en la lucha de clases sociales. Ezequiel, ¿ibas a decir algo? ¿No? Profe, es que está funcionando el micrófono más. Bueno, ya que está funcionando bien, ¿querés leer
La última cita. Bueno, respeto moderado. Ujú. Señalar, inter alia, que solo mediante una investigación honrada, minuciosa, podemos nosotros encontrar qué medios serían efectivos para conseguir los cambios sociales deseados. Y, como siempre, es esencial evitar tanto las exageraciones del partido cientifista como las extravagancias de la multitud anticiencia. Apuntar, inter alia, que las decisiones sobre cuáles sean las formas de manejar el poder que el conocimiento científico nos da respecto del mundo son decisiones sabias o justas, y no son meramente cuestiones técnicas que, de manera responsable, puedan ser dejadas a los científicos solos para que respondan. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué es inter alia? ¿Alguien sabe? Yo no. Yo tampoco. Inter alia significa entre otras cosas. Es cuando uno quiere decir que le presto atención a algo sabiendo que hay otras cosas también operando. Muchas frases lógicas porque hack es una lógica, ¿no? Y acá está hablando, ¿ve? Acá está el punto medio de ella, ¿no? Señalar que, bueno, las investigaciones no están solamente ocupadas en los medios efectivos, sino que también están vinculadas a los cambios sociales deseados. Pero tampoco hay que pensar que esto desde el punto de vista cientificista o anticientificista. Buscamos decisiones sabias o justas sobre el mundo, ¿no? Esa es como la propuesta de Hack. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué opinión les merece? No sé si hay una duda, si están en desacuerdo. ¿Qué les parece el posicionamiento de Susan Hack? Los si las escucho. A mí me parece que este texto hubiese estado buenísimo también haberlo visto en problemática científica. Me acuerdo que para mi coloquio trabajé, bueno, una postura que defendía la ciencia y otra postura que iba en contra, que señalaba las relaciones de poder que subyacen a la ciencia. Y al final en la conclusión como que no sabía cómo cerrarlo, ya que faltaba algo como en medio, algo que me diera una conclusión a ese tema entre ambas posturas. Sí, Y me parece que sería este texto, esa conclusión. mira, el ¿Te fundamentarismo de referís Hack. al... Perdón. No, habla Julita, dale. Prefiero ¿Te escuchar a usted. referís al texto que hiciste sobre la ayahuasca y los usos medicinales? ¿Ese era, verdad? ¿El ayahuasca era? Sí, era ese. Sí, sí me acuerdo. Ahí Vale dice, tenés razón ese. Esto resuena mucho con problemática científica. Es más, expande lo que ya sabemos. Bueno, buenísimo que pueden encontrar puntos de conexión. ¿Y están de acuerdo o no? Porque pueden encontrar puntos de conexión, pero pueden estar en desacuerdo. Yo encuentro mucho punto de conexión con el platonismo y no por eso estoy de acuerdo con el platonismo. Yo creo que cualquiera diría que es una posición tibia, sacando los juicios de valor. Yo creo que en realidad es una manera prudente de introducirse al conocimiento, digamos, o a la ciencia. Porque claro, en realidad nunca podés estar realmente seguro, incluso si lo analizamos desde el punto de vista lógico. Para que exista una verdad tiene que existir una mentira también. O sea que, no sé, me parece curiosa esa posición de, bueno, no estoy ni aquí ni acá, pero bueno, es como que tenemos que explorar bien cuáles son las alternativas y qué sé yo, capaz yo soy más partidaria de ese estilo y por eso siento que está bueno tener un punto intermedio y no irse ni por uno ni por otro, qué sé yo. Muy bien, muy interesante. ¿Los demás qué piensan? No piensan, solo existen. Yo estoy seguro que piensan. La verdad, profe, Sí. me gustaría leer el texto completo. Entonces, a partir de ahí poder hacer otro análisis, porque me queda una duda ahí con respecto a esto del crucigrama. Bien, ¿cuál? Eh, no, o sea, entender cómo funciona bien esto de esa propuesta que
del crucigrama, eh, de las distintas, de esta tercera postura que tiene sobre el viejo diferencialismo. Entonces, leerlo y a partir de ahí ya posicionarme, de decir, bueno, Claro, sí, tiene razón problematizarlo. en esto, exacto. Pero, o sea, sí se entendió la clase, todo lo entendí, pero siento que me falta reforzar con el texto. Está bien, muy bien. No sé si alguien más tiene una opinión antes de terminar la clase. Yo mañana... ¿qué nos toca? No me acuerdo qué nos toca. A ver, el programa. Mientras alguien tiene algo para decir, lo puede decir tranquilamente. Después de viene Popper. Vamos, no nos vamos a la del frente, Se viene. nos vamos 7 kilómetros de distancia. Vale, dice, al igual que ese estoy encontrando respuestas que antes no tenía, respuesta entre comillas, ya que se me replantean unas preguntas como para la ciencia en la sociedad. Acá en el chat, profe, no me dejes solo. No, sí, yo leo. Mi pareja que me escucha dar la clase dice, parece que está haciendo streaming porque está leyendo los chats. Esto lo más cerca de un streaming que tengo yo. Bueno, si estamos ahí, si no hay más dudas, no hay preguntas, damos por concluida la clase. Creo que Valentín donó 500 pesos. Gracias, Valentín. Gracias, loco. ¿Profe? Sí, Yo estuve leyendo un poco de Popper. sí. Creo que hay uno que se llama de conocimiento objetivo o una cosa así. Mm, Y le tira un ladrillo a los filósofos, pero sí, tremendo, es ¿eh? muy interesante Popper. Y Popper, aunque tiene fama de liberal, desde el punto de vista económico y político, que lo es, no ve lo que es, van a ver que sus argumentos filosófico-epistemológicos son muy difíciles de contradecir y de alejarse. Ya vamos a hablar de eso mañana. Los chicos sí. No me quemé, Matías, no me quemé. Bueno. Hay que llegar a fin de Sí, mes. sí. Bueno, genial. Entonces, mañana también es de paro, tengo entendido, así que mañana lo haremos virtual también. ¿No? Mañana está pronosticado paro, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Entonces mañana sí, también está correcto. a las 15:30. Recordemos que es de 15:30 a 17:30. Y nosotros vamos a hacer como 17:20 porque me tengo que ir a trabajar en otra institución en la que no se hace paro porque es otro gremio. 15:30. 15:30. Los martes a las 13:30, es decir, a la 1:30 p.m. y los miércoles a las 3:30 p.m. Y siempre son bloques de 2 horas. Bueno, genial. Terminamos. Que les vaya bien lo que les queda el martes. Y si pueden, lean a Popper. Así mañana podemos analizarlo entre todos. Bueno, nos Bueno, estamos profe, viendo. gracias. Adiós. Chao, profe. Bueno, abrazo. Chao, chao. Como entiende a la filosofía de ciencia, ¿no? Si bien puede a veces ser más crítica o más abierta que otros neopositivistas u otros pensadores analíticos, ella defiende sobre todas las cosas la ciencia. Mayormente las epistemologías más tradicionales colocan a la ciencia en un lugar más privilegiado que otras formas de producir conocimiento. Es como muy común eso. Es más, Susan Hack, que vamos a verla hoy, es parte de la tradición pragmatista, sería como una neopragmatista, y también considera que la ciencia en general y mayormente la física tienen lugares más privilegiados. Tiene una actitud un poco más a favor del método y la manera como la ciencia conoce el mundo que las alternativas. Entonces sí, es muy común encontrar ese tipo de lecturas en estos autores. Ahora, mi pregunta al respecto es, ¿el ser humano tiene la necesidad intrínseca del orden o lo necesita por el ambiente o el mundo en el que vivimos? Esa pregunta se me vino.
Y yo creo que esa es una pregunta que hay que analizarla o a nivel antropológico, o a nivel existencial, o a nivel metafísico, ¿no? Porque vos podés decir, antropológicamente, nuestro cerebro está dispuesto de una manera tal que eh, crea y diseña patrones para poder sobrevivir, ¿no? Eso es una teoría que muchos primatólogos, biólogos y antropólogos sostienen, ¿no? Hay como parte de nuestra especie es de esta manera y crea cultura de esta forma. Existencialmente podemos hablar de la necesidad del orden. El humano, para poder sentir sentido de su vida, quiere estar ordenado. Y metafísicamente es, bueno, tenemos que postular que hay un orden para sentirnos cómodos y tranquilos. Y después, bueno, cognitivamente, ¿no? Matías dice, me gustó su teoría sobre el orden. Nunca lo vi desde ese punto, incluso en la vida en general siempre le buscamos el orden a todo y como que asusta el desorden. Pero un punto más epistemológico me sirvió porque lo voy complementando con el texto de Ambrosini, claro. Sí. La verdad que la cuestión del orden es un problema muy interesante, tanto para construir conocimiento como para pensar filosóficamente. Y más cuando se crea conocimiento en base al estudio del desorden, de lo caótico, de lo azaroso, de lo irreversible, de lo indeterminado, ¿no? Ahí es bastante interesante la idea del orden. Justamente yo creo que, sí, epistemológicamente hablando, me parece muy importante el tema ese del orden, ¿no? Es como que desde inicio de civilización que se busca un orden específico para representar la realidad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que quiere hacer la ciencia todo el tiempo, ¿no? Siempre pregona el tema de querer representar la realidad tal y como es. Claro, Sí, pero ahí está la cosa, ¿no? Una cosa es la pretensión de representarla y otra es que efectivamente el mundo esté ordenado, ¿no? Son como dos cosas distintas, que uno espera que converjan y caigan en lo mismo, pero a veces no hay garantía de eso, ¿no? Ese es el problema. Bueno, un poco lo que Stevin se preocupaba en pensar. Matías dice, exacto, parecía que la investigación surge porque no aceptamos o no entendemos el mundo que se nos presenta. Hay un escepticismo. Bien. Bueno, genial. Me gusta escucharlo sus ideas. ¿Les parece que arranquemos con Susan Hack? Hacemos como hemos hecho otras clases. Tipo cuando llega la hora del meet, hacemos un break de unos minutitos y después hacemos otro meet. Me parece. Igual pueden interrumpir, pueden desmutearse o escribir. Voy a tratar de estar atento a la casilla de mensajes. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? A ver, espera. A ver si yo puedo hacer esto. Primero lo primero, segundo lo segundo. Exacto, sí. Y tercero lo cuarto. A ver, ahí está. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a hablar de una epistemóloga muy conocida por la teoría que ella propone que se llama fundenterismo. Lo voy a escribir acá. Fundenterismo. Que es una mezcla de la teoría de la correspondencia de la verdad y la teoría de la coherencia de la verdad. ¿Conocen esas dos teorías? Nope. ¿Me explica? Sí. Julieta no, los demás no sé, antes de explicar, para saber qué piso tenemos. Los demás la conocen, no la conocen. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la teoría de la correspondencia, la verdad, y teoría de la coherencia, la verdad? Por mi parte, no. La teoría de la coherencia... Sí, Susana, perdón. Sí, me parece que en Lógica 2 lo vimos. Ah, bien. ¿Y te acordás de algo de lo que se vio o no? Lo que recuerdo es que Susan Hack hablaba de las lógicas, Sí, no de la lógica. por supuesto. Es lo que recuerdo. Bien, Es lo que recuerdo. Está muy bien.
No sabía que había una hack en lógica, qué bueno. Sí, ella es una especialista en lógica, tiene todo el sentido. Pero qué bueno que la vean, qué bueno que la vean. Yo cuando estudié lógica, todos los autores eran hombres, no habían autoras. Entonces está bueno que se pueda ver. La teoría de la coherencia y la verdad es una teoría muy en su versión es sencilla, hay versiones más sofisticadas, ¿no? Pero para pasar rápido por esto, dice que la verdad depende de las vinculaciones y conexiones entre las creencias. Entonces, si hay una coherencia y se genera una consistencia en el sistema de creencias, lo que se postula se toma como verdadero. Entonces, la teoría de la verdad por coherencia atiende a los vínculos lógicos, categoriales, a los órdenes, ¿no? Es muy importante eso porque cuando uno hace un discurso se busca justamente la coherencia para aceptar la plausibilidad de algo, ¿no? Si a usted le están contando una historia de, qué sé yo, de lo que pasó el fin de semana y la historia se empieza a contradecir, uno empieza a sospechar. Dice, bueno, quizás me están mintiendo lo que me están diciendo, ¿no? Tiene un elemento que nos importa a nosotros, que ya que estábamos hablando del orden, de ordenar el relato y mostrar justamente cómo se conectan el conjunto de ideas. El problema de la teoría de la coherencia es que un relato bien armado y coherente operaría como verdad a pesar de que no tenga ninguna conexión material con la realidad. Qué sé yo. Vos podés escribir El Señor de los Anillos, que puede ser profundamente coherente, pero no es real. Entonces, por coherencia es verdadero, pero no tiene una conexión con la realidad. Entonces, la teoría de la verdad de coherencia tiene como ese problema, esa falta de vínculo con el mundo, o la dificultad de justificar el vínculo con el mundo. En contraposición, la teoría de la verdad por correspondencia establece que es verdadero todo aquello que pueda vincularse con hechos experimentalmente observables, ¿no? Qué sé yo, como el verde de una hoja, la velocidad relativa de un vehículo, ¿no? Es verdad todo lo que pueda corresponderse con la realidad. Esta parecería ser una teoría más fuerte que la anterior, pero en realidad tiene un problema muy profundo, porque hay muchas verdades que no se pueden experimentar. Hay muchas cuestiones donde nosotros no tenemos capacidades sensibles de poder percibirlas. Los agujeros negros no se perciben, el sol en cómo es en sus cualidades no se percibe, el amor no se percibe, hay emociones que no se pueden percibir. Entonces, hay un conjunto de fenómenos que van a quedar fuera, que nosotros consideramos que son enteramente reales, pero aparecerían como falsos o fuera de la categoría verdadero-falso por la teoría de la correspondencia a la verdad. Entonces, o la teoría de la coherencia es demasiado grande y entra cualquier cosa o muchas cosas, o la teoría de la correspondencia es demasiado estrecha y deja muchas cosas afuera. Ante este problema, Susan Haack va a postular el fundamentalismo, que va a vincular justamente la teoría de la coherencia y la teoría de la verdad para entender a la ciencia. Según Susan Haack, el conocimiento científico construye la verdad desde una perspectiva fundamentalista. Vamos a explicar un poquito cómo es eso. Mi bebé la están bañando y se está quejando. No sé si la escuchan gritar. Yo la escucho, pero yo puedo hacer un poco caso omiso. Pero si molesta, puedo cerrar la puerta. No sé si la escuchan o no la escuchan. Está rebelde porque la están bañando. Se escucha, profe, pero no muy de fondo, tipo, no. ¿No molesta? No molesta. No, a mí no me molesta. Está rebelde. Bueno, vivir con pequeños humanos tiene eso, entonces no pasa nada. Si sabemos que está bien alimentada, está sana, se está quejando nomás porque no quiere que la saquen de la ducha. No es que no quiera ser bañada, ojo. No quiere que el baño se termine. Cuando está bañado está haciendo chapa, está re feliz. La saca y se pone de mal humor. Pero no puede estar 3 horas en el agua. Ya después se calma. Bueno, con el texto... Hola, Lucio. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno oírte y verte en el grupo. Estamos por hablar de Susan Haack. Buenísimo.
Vos, Lucio, participá, interrumpir cuando quieras. Yo no sé si te presentó Mariana o te presento yo. Lucio es el profesor adscrito a la cátedra, Sí, así que nos va a estar acompañando cuando pueda, siempre va a estar. Y ya vamos a hablar, a ver si podés participar en alguna clase o dar una clase. Ahí eso ya podemos coordinar después cuando tengamos un tipito, ¿te parece? sí, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Estoy. Genial. Bueno, vamos con nuestra amiga Susan Hack. Empieza con un problema, ¿no? Un problema bastante interesante a mi modo de ver, que es si nosotros tenemos hoy en día en claro qué puede hacer la ciencia. Es una pregunta sobre el rol que tiene la ciencia en la sociedad, en la literatura, en la religión y cómo actúa, dice Susan Hack, la ciencia en estos ámbitos, que puede ser también la economía, la política, ¿no? Ella nombra algunos como ejemplos, pero se puede pensar mucho más. Y también es una pregunta sobre qué actitud tenemos ante el rol de la ciencia que podemos identificar. Por ejemplo, ella va como reconociendo 5 actitudes, que es, por un lado, la admiración acrítica hacia la ciencia. Todo lo que hace la ciencia es maravilloso. Yo estaba pensando ejemplos sobre eso, ella da unos ejemplos de la época, yo pienso como un ejemplo quizás más actuales. El entusiasmo hacia la IA, de que la IA viene a solucionar todas las cosas, puede ser justamente una postura acrítica sobre la ciencia. La simple desconfianza, cuando hay una sospecha de que todo lo que es la ciencia es malo, yo me imagino los antivacunas, ¿no? La idea de que ¿qué me van a poner a mí en esa vacuna? También está el resentimiento, ¿no? Que es cuando la pregunta de quiénes pueden hacer ciencia y solamente hace ciencia X personas. Entonces, bueno, podemos pensar las críticas de que la ciencia es una práctica elitista, ¿no? Es más, se considera como de mejor calidad la ciencia en Europa que en Latinoamérica, por ejemplo. También hay una denigración, ¿no? Pensar que la ciencia no es tan importante como se espera. ¿Por qué? Porque finalmente responde a intereses económicos privados, ¿no? Como que la ciencia es corrupta. Eso aparece muchas veces. Actualmente en Argentina hay como una denigración hacia el conocimiento científico. Y después la hostilidad directamente hacia lo otro, ¿no? Que tiene que ver con lo que se conoce como negacionismo epistemológico, que es negar todo aquel otra forma de hacer conocimiento. Si no es conocimiento científico, no es conocimiento. El negacionismo epistemológico tiene como 2 vías. La vía, por un lado, está la vía donde se descarta o se rechaza al otro como un interlocutor o sujeto productor de conocimiento válido porque no cumple las condiciones esperadas para hacer conocimiento. En ese sentido, no cumple el método científico, no cumple la institucionalización de la ciencia, no sigue los pasos de producción del conocimiento científico, etc. Y la otra vía tiene que ver con el hecho de que voy eliminando e ignorando sistemáticamente otras formas válidas de interpretar la realidad. Ya no vienen los sujetos, sino hablamos de corpus o cosmovisiones que no tienen ningún lugar en el mundo. El negacionismo epistemológico se caracteriza mayormente por una actitud de no ver los propios errores y considerar todo lo que uno hace como virtuoso. Ya más en la tercera unidad vamos a analizar la cuestión del negacionismo epistemológico. Así que agarramos una pared de corcho imaginaria, le ponemos un pinche al negacionismo epistemológico y lo trabajaremos más adelante. Pero por lo pronto, lo que va a decir Hack es que el pensamiento sobre el rol de la ciencia y nuestra actitud hacia el rol de la ciencia tiene como 2 miradas confusas, tiene 2 confusiones. ¿Se ve la presentación? No, yo estoy pasando el PowerPoint, no sé si se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Buenísimo. Hay como 2 confusiones. Por un lado está la confusión cientificista y por otro lado está la confusión anticientificista. Es decir, Hack va a decir, de todas las formas, de todas las actitudes que podemos encontrar, las podemos agrupar en 2 grandes categorías, ¿no? Estas 5 que yo dije, las podemos agrupar acá y todas las otras que nos podamos imaginar, las podemos agrupar en o una confusión de corte cientificista
o una confusión de corte anticientificista. La de corte cientificista tiene una predisposición total a la deferencia, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, yo no sé si saben, pero por las dudas me tomé la molestia de poner la definición. ¿Qué es deferencia? ¿Qué es la deferencia? La deferencia es la adhesión directamente al proceder ajeno, ¿no? Como uno actúa, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Bueno, por múltiples motivos puedo estar de acuerdo. Quizás por respeto, quizás por ser condescendiente, como quien le da la razón a los locos, quizás por moderación, por temor. La cuestión es que la confusión cientificista siempre es deferente hacia la ciencia. De cierta manera mira hacia abajo y trata de ayudar a la ciencia como si la ciencia está en una posición débil y hay que cuidarla de los ataques de, qué sé yo, los antivacunas, los corruptos, los manipuladores, etcétera, ¿no? Entonces hay como un respeto por la autoridad epistémica de la ciencia, pero entendiendo que esta es débil social, institucional y políticamente. Está en una situación complicada y tenemos que aceptar lo que afirma la ciencia sin crítica. Es proteger su autoridad epistémica, ¿no? Por lo tanto, la mirada cientificista, la predisposición a la deferencia cientificista, va a rechazar toda crítica a la afirmación de la ciencia porque van a entender que hay que protegerla. Todo lo anticientífico se lo va a tomar como un prejuicio desde una idea, o la persona se va a considerar como prejuiciosa. Por lo tanto, vamos a rechazar a la persona que piensa eso o a sus ideas. Y eso es problemático, ¿no? En contraposición, la confusión anticientificista tiene una predisposición a la sospecha, ¿no? Una desconfianza al dictamen o al proceder ajeno, en este sentido, de la ciencia. Se rechaza lo que dice la ciencia. ¿Por qué sospechamos? Porque las evidencias, los indicios, las ideas no nos cierran. Es también un mirar hacia abajo, pero se mira hacia abajo para evaluar su conducta, para encontrar sus faltas. Es decir, que la actitud cientificista por diferencia es como de corte paternalista o maternalista. Mientras que la confusión anticientificista es más corte pedagogía ortodoxa, ¿no? Yo te voy a evaluar, te voy a juzgar. Entonces, la mirada anticientificista, que tiene la característica de la sospecha hacia la ciencia, busca sistemáticamente, en vez de respetar, impugnar las afirmaciones de la ciencia. Vamos a decir, desde una mirada anticientificista, que todo lo que hace la ciencia es interesado y por lo tanto no objetivo y no neutral. Responde a grupos pequeños, a élites locales, a los poderosos. El conocimiento es producto por y para poderosos. Entonces, todo lo anticientífico se considera de mejor categoría, se considera algo más preferible que lo científico. Lo anticientífico, sea personal o idea, permite reivindicar cómo realmente es el mundo. Es mostrar un mundo no matizado por formas del conocimiento que no estén contaminadas por intereses de poderosos. No sé si alguien quiere y puede leer la filmina, ya que la otra vez hacíamos así. Si no, la leo yo, pero para que participe otro. ¿Lo puedo leer yo? Cualquiera. Bueno. Bueno, primero uno y después el otro. Dale, Ezequiel, después la Julieta. Bueno, aun cuando sean complicadas, las confusiones pueden ser clasificadas en dos tipos principales: la cientifista y la anticientífica. La primera es un asunto de deferencia hacia la ciencia de estilo exagerado, una predisposición excesiva para aceptar como de autoridad cualquier afirmación hecha por las ciencias, por ejemplo, y para rechazar cualquier crítica a la ciencia o a quienes la llevan a cabo, considerándola un prejuicio anticientífico. La segunda es una cuestión de una clase exagerada de sospecha hacia la ciencia, una predisposición excesiva para ver los intereses de los poderosos operando en cada afirmación científica, por ejemplo, o para aceptar cualquier tipo de crítica a la ciencia o a quienes la llevan a cabo,
en cuanto que menoscaban sus pretensiones de decirnos cómo es el mundo. Claro, ahí muy clara Hack cómo está pensando las cuestiones, ¿no? La mirada cientifista va a decir, bueno, lo importante es estar a favor de la ciencia, ¿no? Jugar en equipo, como tenemos que de alguna manera protegerla o mantenernos a favor de ella. La otra, por el contrario, va a ver la ciencia como enemigo. Entonces, una va a estar siempre de acuerdo en todo lo que haga la ciencia y otra va a estar siempre en desacuerdo en todo lo que haga la ciencia. Ambas actitudes son peligrosas y tienen consecuencias reales que convienen evitar. Entonces, Hack va justamente a pensar una tercera vía ante estas situaciones. Dice, vale, hola profe, disculpa, acabo de ver el mensaje que mandó por el grupo. No pasa nada, está todo liso. No sé si estamos hasta acá, alguna duda, alguna pregunta, un comentario, una idea, una crítica constructiva, una crítica destructiva. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, buenísimo. Entonces, va a decir Hack que para poder resolver esta confusión, lo que tenemos que hacer es saber qué es ciencia. Fíjense qué curiosa la postura del pragmatista, en este caso Susan Hack, frente al neopositivista, en el otro caso es Stevin, que Stevin, para evitar la hipoteca metafísica, dice que no podemos saber qué es ciencia. ¿Recuerdan eso? Que había que evitar esa pregunta. Y acá los pragmatistas van directamente a esa interrogante. A pesar de que los pragmatistas también son antimetafísicos. Pero no van a considerar que la respuesta del qué es como una pregunta metafísica, porque se responde por la acción. Todos los pragmatistas terminan postulando de alguna manera un tipo de praxis. Matías dice, yo me considero anticientificista, pero no porque sospecho de su método, sino justamente porque sospecho de que actúe de manera interesada. De aquí que me resulta incómodo la adherencia de la sociedad en general. Bueno, Matías, cuando veamos Habermas conocimiento e interés, ahí vas a quizás encontrar una clasificación de los intereses que te puedan servir para seguir esta línea anticientificista. Y quizás pensar que en realidad de anticientificista uno puede ser quizás más crítico de la ciencia sin rechazar el valor de su conocimiento. Yo pienso particularmente que la ciencia tiene conocimiento del mundo y muchas veces un conocimiento que ha resultado más eficaz que otros conocimientos. Pero no creo que ese conocimiento sirva para resolver todos nuestros problemas. A veces se diseñan conocimientos que, si bien pueden tener categorías un poco más distintas de lo que sucede en la realidad, pero resuelven problemas necesarios para comunidades y sociedades interesadas. Entonces, no todo conocimiento tiene que ser simplemente una representación o un espejo del mundo para ser útil. Entonces, quizás hay que pensarlo desde otro ámbito, el ámbito de para qué conocemos lo que conocemos. Igual es una opinión mía eso, ¿no? Ya que a pesar de la tuya, expreso la mía. Entonces, para resolver la confusión, supone saber qué es ciencia, ¿no? Pero, claramente, si bien vamos a enfrentar esta pregunta, vamos a reconocer que es una definición difícil, dice Susan Hack. ¿Por qué? Porque existe siempre ambigüedad respecto a cómo se puede caracterizar el conocimiento. La pregunta es, ¿ciencia es solamente aplicable para ciertas disciplinas? ¿Qué sé yo? La categoría de ciencias naturales. Entonces, solamente son ciencias las ciencias físicas, biológicas, químicas o ciencias empíricas, lo que permite incluir, aparte de la física, biología y química, la antropología, la economía, la psicología, ¿no? ¿Cómo establecemos el rango disciplinar de lo que es ciencia? O, en cambio, si no es por disciplina, es por credibilidad que presenta. Dice Hack, el título honorífico de credibilidad de que vos sos un conocimiento muy creíble frente a otros conocimientos poco creíbles, es la ciencia más aceptada porque su discurso es más creíble frente al discurso de un borracho o de un bebé. Por eso decimos que es un conocimiento mejor. Hay mayores razones suficientes para el consumo de este producto que otros productos discursivos.
¿Será que la opinión de los expertos científicos para seguir ideas nos hace sentir mayor comodidad que los otros expertos? ¿Será que las pruebas empíricas que nos ofrece la ciencia nos inclina a nuestro juicio para darle mayor lugar? Entonces hay una disputa para Hack que tiene que ver con qué valor epistémico le estamos dando a la ciencia. ¿Qué valor epistémico le estamos dando a la ciencia? Una vez más, ¿qué valor epistémico le estamos dando a la ciencia? Porque nuestra idea de ciencia expresa las cuestiones de lo fuerte, lo fiable, lo bueno. ¿Por qué? Porque la ciencia aparenta o presenta siempre un respaldo empírico formal, es decir, colección de hechos y abstracciones de los mismos. A su vez, la sentencia de la ciencia y las proyecciones a futuro de la ciencia tienden a ser muy exactas. No te dicen va a ocurrir un eclipse, te dice a qué hora, a qué segundo, en qué lugar se va a ver el eclipse. Por lo tanto, la exactitud genera una mayor credibilidad, parecería. Y en tercer lugar, la ciencia parecería ser buena porque sus productos que establece, que fomenta, las ideas que constituyen, para muchos les mejora la vida. Podemos pensar en esta reunión por Meet, que durante la pandemia fue bastante utilizada, o podemos pensar simplemente en una máquina de asistencia a la respiración. Entonces, el valor epistémico de la ciencia, en esta idea de fuerte, fiable y bueno, es muy presente, y tendríamos que quizás entender por qué está la ciencia ahí, para poder disolver esta confusión entre cientificistas y anticientificistas. Entonces, acá dice Hack, haciendo un rulo al rulo, que la disputa por el estatus epistemológico de la ciencia va a tener consecuencias epistémicas. Porque empezamos a discutir, por ejemplo, la honradez, la calidad, la minuciosidad y el éxito de la investigación. ¿Es mejor una investigación científica que la no científica? ¿Pensamos que si es científico es algo más honesto y más útil? También se discute sobre identificar los contenidos de realidad de ciencia, que es un poco lo que yo estaba conversando acá con Matías. Es decir, que hay ciencias de mejor calidad o más conectadas con la realidad que la pseudociencia o la mala ciencia. Entonces, tenemos que tener en claro qué estatus epistémico le estamos otorgando a la ciencia para no dejar de lado la labor crítica y reflexiva sobre la práctica científica. Podemos evitar así quizás caer en el cientificismo, donde asumimos que toda la ciencia es recta moralmente, o quizás también evitar caer en la envidia y el recelo ante lo no científico, ¿no? Porque decimos hay que rechazar todo lo que no es ciencia y fomentamos que cualquier idea de conocimiento tiene que imitar a la ciencia. Es decir, ¿cómo se postulan ahora los conocimientos que no son ciencia pero pretenden ser válidos? Hay dos formas, dice Hack. O son estrictamente contracientíficos o son estrictamente hipercientíficos, ¿no? Como que sobreabundan de mensajes y de usos lingüísticos de la ciencia para aparentar la ciencia. Es, de nuevo, el problema de cómo estimar correctamente la ciencia. Y para Hack este es un problema, si bien difícil, urgente de resolver. Porque la ciencia termina siendo obstruida, silenciada y hasta disuelta por este debate pernicioso, dice Hack. Debatimos tanto sobre si es mejor ser cientificista o anticientificista que impedimos y atentamos contra el valor epistémico de la ciencia, ¿no? El respaldo empírico formal, las sentencias y proyecciones exactas, la creación de productos e ideas que mejoran la vida. Ahí no sé, Julieta, si puedes leer. Tip. Bueno, dice, ¿qué hace que la ciencia sea ciencia? La ciencia no es sagrada. Como toda empresa humana, es enteramente falible, imperfecta, desigual en sus éxitos. A menudo se mueve
a tientas, a veces es corrupta y desde luego es incompleta. Sin embargo, tampoco es un timo. De todos modos, las ciencias de la naturaleza han sido seguramente las empresas cognitivas humanas de mayor éxito. Reconocer esto no supone negar la legitimidad de otras formas de investigación, por ejemplo, la historia o la filosofía, o el dominio de las leyes o de la literatura, ni comporta minusvalorar sus logros. Tampoco conlleva esto el rechazo de la legitimidad del arte o la literatura o el denigrar los resultados que obtienen. No obstante, pone sobre el tapete algunas cuestiones difíciles acerca de estas disciplinas calificadas como ciencias que se difieren entre sí. Y, si es así, como lo hacen, preguntas sobre si otros tipos de investigación se distinguen de los catálogos como ciencias y, en tal caso, cómo difieren. Interrogantes acerca de cómo aprendemos del arte o de la literatura. Cuando ninguna de ellas es un tipo de investigación, inquiri, supongo que será una palabra en latín o algo así. No, es la traducción de investigación en inglés. Pasa que investigación En inglés. tiene varias traducciones Inquiri. y el traductor, Ajá. para ser más preciso con el uso de la palabra de hack, pone entre paréntesis cuál es el término que ella utilizó. Bien. Y cuestiones sobre el puesto de la imaginación, la metáfora y la innovación lingüística en la ciencia. Fíjense lo que dice acá Hack, ¿no? Como que presenta a la ciencia como con más carne, con cierta realidad que uno no está a veces dispuesto a atender. Porque uno o la ciencia la demoniza y es el enemigo a vencer, o la angecaliza, ¿será? Cuando la convertís como un ángel, la diviniza mejor, diciendo como la entidad a proteger. Los dos movimientos, tenerla como el demonio o como lo divino, es sacralizar la ciencia. Angecaliza, puede ser, no sé. Entonces va a decir Hack de entrada, la ciencia no es sagrada. Y lo sagrado no opera de ninguna manera aquí. Es producto humano, es falible, con éxitos desiguales. ¿Bien? Y por lo tanto tiene todos los errores de los humanos, que puede ser corrompida, que puede ser incompleta. Pero también tiene las virtudes humanas. No todo lo humano es un timo, así la ciencia no es un timo. Y señala que las ciencias tienen algo en particular. Hack dice específicamente las naturales, como la física, la química, la biología, que han sido, hasta donde tenemos evidencia, las empresas cognitivas humanas de mayor éxito. ¿Éxito en qué términos, me preguntarán ustedes? Éxito en dar un respaldo empírico sobre lo que se dice, proyecciones a futuro exactas y creación de productos que mejoran la vida humana. Bien. Todo eso, dice Hack, que la ciencia haya tenido más éxito en estos tres aspectos, no supone, en lo más mínimo de la perspectiva de la filósofa, negar que otras investigaciones y otras formas de tener el mundo han hecho aportes también sobre la formalidad, sobre las proyecciones, sobre los productos, sobre la mejor calidad de vida. No es ni lo más mínimo rechazar los alcances y logros de otra disciplina. Es más, supone también pensar cómo la ciencia aprende el mundo y cómo otras disciplinas, por ejemplo el arte y la literatura que dice ella, aprenden el mundo. Y cómo la ciencia puede tener elementos literarios como la metáfora y cómo la literatura puede tener elementos científicos como el método. Entonces, acá es una puesta en carne, una exposición del cuerpo real de la ciencia, de qué acciones son propias de la ciencia, qué hace que la ciencia sea ciencia. Bueno, esto es una actitud muy pragmática, ¿no? El pragmatismo siempre se pregunta sobre estas cosas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, un interrogante, un comentario?
Profe, yo quiero hacer una pregunta. Pregunte. No, que respecto al tema, una cuestión que creo yo que hace que la ciencia sea ciencia también es, bueno, la misma comunidad científica, por ejemplo. Porque, como decías vos, supone, digamos, unas prácticas, unos métodos, hasta incluso unas costumbres, y también respecto a lo que hablábamos anteriormente de divinizar y todo eso, yo creo también que hay creencias en la ciencia, sean ciertas o no, vamos a dejar el beneficio de la duda, depende de cada quien cómo lo interprete. Yo creo que hay unas creencias y unos valores también que respaldan a la ciencia, que van mucho más allá de lo que ellos forman como en la sociedad también. Es Sí. como muy, ¿Muy qué? bueno, eso. No, muy qué, terminé la idea. No, eso que me parece curioso que sea tan profundo el significado de la ciencia, más allá de la misma comunidad científica, frente a la sociedad y viceversa. Claro. O sea, siento como que hay algo implícito ahí. Yo por lo menos por ahora no lo logro delucidar como corresponde, pero sí voy viendo como tonos, ¿no? De, bueno, los valores, las creencias, todas esas cuestiones. Sí, yo creo que claramente la ciencia tiene una comunidad científica que aboga a favor de su identidad. Pero no es así que todos los conocimientos, no es así todos los conocimientos tienen una comunidad que aboga a favor de la legitimidad de lo que se está produciendo. No es parte del proceso propio de institucionalización de cualquier saber. ¿No es acaso Por supuesto. que todos los valores y conductas compartidas y costumbres de un grupo buscan claramente mostrar, bueno, así se hace arte, así se hace literatura, así se hace historia, filosofía, las leyes o ciencia? Entonces, hay como una forma compartida en las producciones de conocimiento, que creo que ahí va un poco lo que estás diciendo vos. Sobre Sí. ese elemento compartido, Hack se pregunta por qué la ciencia destaca. ¿Qué nos está haciendo la ciencia? ¿Qué está mostrando la ciencia que nos lleva a tanto interés? ¿Por qué se genera tanta discusión sobre prociencia y anticiencia? ¿No? Y ahí hay una cuestión también interesante a analizar. A mi modo de ver, muy filosófica. Entonces, Sí, va. me Profe, recuerda, sí, no sé quién va a hablar. yo no sé si se me escucha. Sí. Sí, sí, te escuchas. Ah, bien, sí, porque tenía el micrófono roto, por eso estaba escribiendo. No, algo que me hace ruido un poco ahí, y con esto justamente que dice eh, Julieta, y es que ¿de qué tipo de ciencia, o si hay una sola ciencia, de la que habla Susan? Porque en esto de institucionalizar los conocimientos, siento que hay conocimientos que se dejan de lado con esto de la propia comunidad científica, donde quizás para mí el ámbito de lo sagrado sí entra. Sí entiendo el punto de Susan donde dice que la ciencia no es sagrada, como es humana justamente se puede cometer errores y también puede ser virtuosa, pero para mí hay ciertos conocimientos que sí tienden en algún punto hacia lo sagrado y no es como una ciencia institucionalizada donde nosotros le damos un lugar. No, No no, sé si se me entiende. no sé si estás diciendo que hay estudios que tienen como objeto de análisis lo sagrado o hay estudios que son de por sí sagrados. Estudios que tienen como objeto lo Ah, bueno, sagrado. entonces sí, sí, claramente. La religión, la teología, la filosofía, la historia, la sociología, la política, la psicología, la medicina. Sí, claro, claramente lo sagrado puede ser un problema cognitivo, ¿no? Y
y respondiendo a la otra parte de tu pregunta, el Hack está pensando en las ciencias naturales. Bien, Ella es una pragmatista y comúnmente los pragmatistas están a favor de las ciencias naturales. Es una neopragmatista, pero bueno, tradicionalmente los pragmatistas están a favor de las ciencias naturales en general. Eso, ¿por qué? Porque busca la experiencia. Y las ciencias naturales están como presuponiendo la experiencia sensible, ¿no? Por la empiria, por los datos de los sentidos, lo observable, lo proyectable, ¿no? Entonces es muy común, no todos, uno puede encontrar algunas excepciones, abogan por las ciencias naturales. Pero naturales en su sentido más amplio, ¿no? Todo lo que refiera a lo no formal. Entonces vos podés imponer inclusive la economía. Pero bueno, ahí los autores van discutiendo. Hack en particular está pensando en el modelo más clásico de ciencias naturales con las 3 disciplinas que yo le he nombrado. Física, química y biología. ¿Bien? bien, ya entendí. Pero está buena la declaración. Bueno, entonces va a hablar acá Hack sobre de dónde proviene la bona fide de la ciencia, la buena fe. ¿Por qué tenemos esta buena fe? Entonces lo primero que va a decir es, bueno, la ciencia no siempre tuvo este valor de rectitud, esta idea de que la ciencia siempre obra con buena voluntad, que no tiene intención de perjudicar a nadie, que la ciencia evita el fraude y el engaño. ¿Por qué? Porque la ciencia tuvo, cuando surge en la modernidad, unos rivales disciplinares muy fuertes, que encima poseían algo que la ciencia no tiene, que era un valor de verdad a priori. La ciencia siempre tuvo un valor de verdad a posteriori. Es decir, la ciencia siempre tuvo que demostrar que los hechos que ella dice que son, son. Pero cuando la ciencia surge en la modernidad, ya en 1500, competía contra la teología y la metafísica, que tenían noción de la verdad absoluta y necesaria. Sus verdades eran a priori. Nunca la teología tiene que demostrar su verdad. Nunca la metafísica tiene que demostrar su verdad. Se parte del sentido de que lo que se dice es verdadero. Entonces, la buena fe que tenemos hoy en la ciencia no siempre fue así. Tuvo un combate largo que paulatinamente le dio lugar a alcanzar como dice ella, este certificado moral epistemológico de que es algo válido. ¿Cómo logró alcanzar esta buena fide, esta buena fe? Bueno, porque su método de investigación, el método científico, le permitía dar y alcanzar dos interpretaciones muy importantes. Por un lado, un tipo de interpretación racional de los hechos. Los hechos eran vinculados, sistematizados, descritos y ponderados lógica y matemáticamente. Y por otro lado, los hechos podrían ser presentados como fenómenos del mundo y por lo tanto ser explicados y predecidos, siendo más allá de cualquier interés o deseo a la hora de entenderlos. Cuando yo hago una predicción y esta se da en 50 años, va a ir mucho más allá de los intereses y deseos particulares de la persona que hizo esa predicción. Cuando se predice a distancias tan lejanas, a tiempos y espacios y contextos tan distintos, los intereses y deseos personales empiezan a disolverse y desaparecerse. Difícilmente empaña el valor de mi predicción cuando yo predigo que en 20 años va a pasar algo y en 20 años sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la teoría de la relatividad, en 1905 se hace una predicción sobre la curvatura de la luz y fue una predicción que se hizo a 9 años a distancia. ¿Qué sabía Einstein de dónde él iba a estar a 9 años? No tenía ninguna referencia de si iba a ser famoso o no ser famoso. Entonces, hay una cuestión acá en la ciencia, dice Hack, que va más allá del simple interés inmediato. Entonces, ¿cuánto me queda? A ver si llegamos a 9 minutos, sí. Entonces, Hack va a decir... la buena fe de la ciencia se interpreta de dos maneras. Se puede interpretar de dos maneras.
porque hay dos tradiciones que interpretan toda la ciencia. Tenemos la interpretación propia del viejo diferencialismo, por ejemplo neopositivista, y la interpretación de lo que ella cataloga como el nuevo cinismo. El nuevo cinismo. El nuevo cinismo es una forma de anticientificismo para Hack. Podemos, por un lado, pensar que la buena fide de la ciencia, la buena fe, promueve una filosofía del respeto, tanto por la actividad de la ciencia como el contenido de la ciencia. Es la idea de que, bueno, respetemos que la ciencia progresa gracias a su método, lo que le da lugar a acumular teorías verdaderas, comprobar a las propias teorías, falsar a las conjeturas, desarrollar instrumentales cada vez más eficientes. En cambio, otros van a ver que esta fe que se tiene en la ciencia, en realidad lo que hace es promover una desconfianza sobre el poder científico, sobre la práctica que tiene la ciencia. Porque hay un montón de problemas teóricos no resueltos. Por ejemplo, la infradeterminación. Cada teoría científica presupone una teoría detrás que la avala, y esa teoría, otra teoría, y esa teoría, otra teoría, y esa teoría, otra teoría, que finalmente el vínculo con el mundo real del que se habla a favor de la ciencia es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar. A su vez está la inconmensurabilidad. Hay cuestiones para comparar formas de entender la ciencia que parecería que no hay paralelismo, a pesar de que se habla de un progreso. Por ejemplo, la física aristotélica, la física newtoniana y la física relativista no tienen nada en común. Entonces, ¿cómo puede ser que una suponga la otra y que una sea el progreso de la otra? Después está el problema de el conservadurismo conceptual, que hay ciertos conceptos que no se quieren negociar en la ciencia, conceptos que no se quieren revisar. Esta es una crítica que hace Goodman, otro pragmatista. Hay conceptos que no se quieren atender y se asumen que se entienden siempre de la misma manera. Por ejemplo, la idea de átomo. Pero la idea de átomo no se entiende de la misma manera. A su vez, el nuevo cinismo va a tener ante la fe de la ciencia una sospecha a los problemas sociológicos del conocimiento científico. La ciencia siempre genera trincheras disciplinares. Los biólogos con los biólogos, los químicos con los químicos, los físicos con los físicos. Pero más allá de esas trincheras disciplinares, tiene influencia en la economía. Las ciencias naturales se llevan la mayor parte del presupuesto de investigación y los proyectos de la ciencia natural se consideran más importantes económicamente que hacer una obra de arte. Y por último, otro de los problemas sociológicos de la ciencia son sus sesgos investigativos. Siempre entienden que sus investigaciones son importantes, asumiendo que las otras investigaciones no tienen relevancia. De cierta manera, el nuevo cinismo, que es la nueva forma de anticientificismo que ve Hack, va a entender que la ciencia es en realidad una narrativa política, no una progresión hacia la verdad del mundo. Es una narrativa política, no una progresión hacia la verdad del mundo. Entonces dice Hack, y hacemos un recreo y luego volvemos a ver si hay alguna duda. Los filósofos de la ciencia, de la tendencia dominante, por ejemplo el neopositivismo o lo que se llama la concepción heredada, concedieron que hacía falta más trabajo en cuanto a los detalles, recortando a veces su concepción de la metaciencia. Es decir, reconocían que algunas críticas a la ciencia eran válidas, pero no el ataque al núcleo de la ciencia, sino como a las prácticas. Con todo, la mayor parte de ellos continuaron y continúan convencidos del carácter correcto en lo esencial del antiguo diferencialismo. Sin embargo, los sociólogos radicales de última hora, las feministas radicales y los multiculturalistas, los seguidores radicales de los por ahora más actuales modas de París, por ejemplo Deleuze, Derrida, está pensando Hack, interpretan que las dificultades que en la tendencia dominante en filosofía y la ciencia se consideran todavía como obstáculos, constituyen serios problemas que menoscaban radicalmente el poder establecer que la ciencia es una empresa racional. Llegamos en suma al nuevo cinismo. Ahora es lugar común oír que la ciencia es en gran medida o en su totalidad un asunto de interés social, de negociación, de fabricación de mitos, de producción de inscripciones, de narrativa.
apelar a los hechos o a la racionalidad no son más que engaños ideológicos que disfrazan la exclusión de este o aquel grupo de presión. Así ve Hack que las actitudes clásicas anticientificistas y cientificistas se configuran ahora en un nuevo diferencialismo que dice aceptamos algunas críticas y el problema está en la institución de la ciencia, pero no en el método, y otra crítica que va a decir la ciencia finalmente es una narrativa política. Como dicen algunas feministas, es lo que señala acá Hack, la ciencia es política por otros medios. Lo que presenta acá entonces es una contracara muy interesante, a mi modo de ver. Que si quieren, ahora en un ratito la conversamos. ¿Les parece que hagamos un recreo de 5 minutitos y de paso dejamos de cantar estas frases que son bastante impactantes en Hack? Impactantes y dolorosas. Hacemos un ratito, son y 30 a las... a las y 40 volvemos, ¿les parece? Sí. Sí. Perfecto, a las y 40 volvemos.